Entonces vamos a empezar con la charla de hoy, la cual tiene pues como título principal el uso de la ecografía carotidia en escenarios de urgencias médicas, y en este caso vamos a hablar de la parte de reanimación cardiopulmonar. Digamos que acaba muy en consonancia con una pregunta clínica que estaba en el cronograma pues de actividades, que hablaba sobre la comparativa de la toma de pulso carotidio desde el punto de vista manual versus cómo se puede hacer con el ultrasonido y qué diferencias hay en cuanto a eficiencia y efectividad de eficiencia, mirado sobre todo en recurso de tiempo. Yo soy Daniel Escobar, yo soy residente de tercer año del programa de Medicina de Urgencias de la Universidad de Antioquia, y agradecer al doctor Juan Manuel Robledo, especialista pues en Medicina de Urgencias que trabaja en el Hospital Pablo Tobón Uribe, por la asesoría. La agenda que les propongo para hoy va en 5 puntos. Lo primero es hablar desde un punto de vista de la introducción, cuál es el problema, cuál es la importancia de hablar de esto, unas generalidades sobre la toma de pulso carotidio manual. Luego vamos a hablar un poquito del uso de ecografía en estos contextos pues, de reanimación cardiopulmonar, y luego les voy a compartir pues, una revisión rápida de la literatura que tuve la oportunidad pues, de realizar el mes pasado, y luego unas 2 conclusiones grandes que quedan sobre esa misma revisión de la literatura, que creo que ayudan pues como a cerrar bien este tema. Ya luego hacemos pues la parte del conversatorio. Entonces, como parte introductoria, tenemos que para la epidemiología pues en Estados Unidos, cercano al 0,15% de la población total del país presenta un evento de parada cardíaca. Esa parada cardíaca, como sabemos, se puede dividir en 2 subtipos, en el contexto de si es extrahospitalario o si es intrahospitalario, teniendo una diferencia pues importante entre la aparición de la una versus la otra. Y una cosa importante en esto es lo que siempre hemos venido hablando en cuanto a la tasa de supervivencia. Digamos que esa supervivencia va a ser un poco más alta cuando el contexto es en el escenario intrahospitalario versus el extrahospitalario, en torno a un 20 versus un 10% aproximadamente, dependiendo de donde uno está haciendo pues como la revisión. Y digamos que el hecho de que esta entidad sea frecuente y que ya lo que nos hace una correlación es con el fin del CC pues de actividades del ser humano, entonces obliga a que uno tenga una formación importante, actualizada en este tema, para poder, digamos, socorrer a las personas de la mejor forma posible y basados pues en la mejor evidencia actualizada. Para eso existen varios tipos de guías. Acá estamos utilizando normalmente en las últimas charlas las guías de la AJA, pero también pues hay un concilio europeo, está el ILCOR. Digamos que hay varias pues que ayudan a que uno se pueda centrar un poquito en qué es lo que tiene que hacer, cuáles son las recomendaciones, y que uno pues con ello pueda tomar una serie de decisiones cuando se enfrenta a un escenario clínico de estos. En todas esas guías van a aparecer múltiples intervenciones, desde unas que tienen una evidencia pues muy sólida versus otras que de pronto no tanto, pero que sirven pues como apoyo, y desde ahí vamos a tener desde la parte de las compresiones, vamos a tener la parte incluso del manejo de la vía aérea, los medicamentos vasoactivos que se pueden utilizar, incluso los medicamentos pues antiarrítmicos, toda una serie pues de intervenciones con las que tenemos que estar familiarizados. Y también una cosa muy importante es que no es solamente los medicamentos y equipos pues que podamos utilizar desde el punto de vista externo con el paciente, sino también muchas recomendaciones sobre la técnica. Y esta parte de recomendaciones sobre la técnica nos está hablando no solamente de cómo se dan las compresiones, sino pues cómo deben ser en cuanto a la parte de si deben gastar cuánto tiempo y cuánto tiempo no es permisivo, la parte de la toma de pulso, cuánto tiempo debería gastarse máximo el evaluador para poder palpar el pulso, en este caso el carotidio, y tomar una decisión con los hallazgos pues que tenga, que esto es muy importante pues como para el resto del desarrollo de la práctica. Y muchas de las cositas que vamos a estar revisando cuando estemos en el contexto de un paciente en parada cardíaca van a ser una serie, pues digamos, como de parámetros que nos ayudan a determinar cómo va la reanimación que estamos haciendo, y también nos ayuda a saber cuándo es que el paciente entra en un estado pues de circulación espontánea, donde podemos decir que acaba esa fase inicial pues de la reanimación y que luego nos dedicaremos a lo que serían pues los cuidados posparo. Entre todas esas recomendaciones de los parámetros, lo primero va a ser la palpación del pulso. Ahí vamos a tener, digamos, como 2 modalidades. Una va a ser la toma de pulso a nivel carotidio y otra va a ser la toma de pulso a nivel femoral. Esto lo traigo a colación porque vamos a ver que hay varios estudios al respecto, y que no en todos se hacen las cosas como nosotros tenemos pues como más familiarizado en cuanto al proceso. En muchos centros se va a ver que se utiliza sobre todo la palpación del pulso desde el punto de vista femoral, en otros en el carotidio. Eso va a ir variando dependiendo pues de la institución, y ahora vamos a ver un poquito de por qué es así. También está la parte de los signos de vida, que los hemos mencionado pues en las charlas sobre todo de reanimación básica. Luego está la fracción expirada pues de CO2, que nos ayuda a hacer un control de la reanimación, nos ayuda también
también a saber cuando el pronóstico también es muy sombrío pues para el paciente cuando esto no se cumplen metas en el tiempo. Y también aparecen otros dos parámetros importantes a tener en cuenta, y es la aparición de la onda de pulso cuando hay monitoreo de presión arterial invasiva. Esto va a ocurrir mucho pues en los pacientes que tenemos en unidades de cuidados intensivos que ya cuentan pues digamos con este tipo de monitoreo invasivo, pero que pues normalmente no nos vamos a ver como muy expuestos a esto. Muchas veces directamente recibimos al paciente en el servicio de urgencias, empezamos todo el manejo del mismo y no queda muy la disposición de poder agarrar una de estas líneas arteriales, ya sea radial, ya sea femoral. En algunos centros sí se puede hacer, en algunos centros se hace, pero digamos que no es lo más común. Y luego otra cosa que se puede mirar es la actividad cardíaca por ecografía, que es la que viene estando descrita pues en las últimas series de guías que se han sacado, donde ha suscitado pues digamos como mucho interés el uso de esta herramienta en este contexto. Entonces, hablando un poquito de lo del pulso carotídeo, digamos que la toma de este signo vital está descrita desde hace muchos, muchos años pues, en la literatura médica. Digamos que en la historia de la evolución de la reanimación, el contexto inicial, si uno mira pues como todo la evolución de las maniobras, inicialmente eran muchas enfocadas solamente como a la parte respiratoria. Luego empezó a entrar un poquito pues como más en importancia la toma de la parte del pulso y el contexto pues cardiovascular relacionado con la parte de la parada cardiorrespiratoria. Digamos que es solamente hasta la segunda mitad del siglo pasado cuando empiezan a salir estas guías de reanimación, en este caso concreto las guías del 96 publicadas en JAMA, donde se empieza a dar un peso importante a la toma de pulso en el escenario pues, de la reanimación cardiopulmonar. Esta parte de toma de pulso, digamos que es uno de los parámetros que tiene que utilizar ese evaluador descrito desde esa primera guía, y desde esa primera guía se habla tanto de la toma desde el punto de vista carotídeo como desde el punto anatómico pues de nivel femoral, recomendando cualquiera de las dos, pero desde el inicio sin un cuerpo pues de evidencia para la recomendación, pues sí decían que era un poquito mejor utilizar el carotídeo. Digamos pues que tampoco se comprometían a decir que fuese más sencillo o no, y que también pues podía tener sus limitantes, que no se podía simplemente definir el estado del paciente con el pulso carotídeo, sino que tenía que ver mucho con la capacidad pues del evaluador de tomar decisiones. ¿Esto por qué? Pues porque no siempre va a ser un abordaje tranquilizador para el evaluador. Muchas veces uno puede tener que se encuentre pulso, que uno esté convencido de que el paciente tiene pulso, realmente no lo tenga, y que pase también al contrario, que no son escenarios pues que sean infrecuentes como vamos a ver más adelante. Desde el principio entonces siempre se ha reconocido como una técnica compleja, que la correlación que puede haber entre evaluadores realmente incluso luego se ha visto que es baja, y eso lo vamos a mencionar un poquito más adelante. Entonces, ¿qué problemas existen con esta parte de toma de pulso guiando pues como la reanimación? Entonces, digamos que ya desde hace un tiempo se vienen haciendo ciertas series de estudios, muchos de esos que ayudan a determinar un factor pronóstico y muchos de esos tratando de mirar variables hemodinámicas del paciente que permitan decir a qué pacientes les va mejor que a otros y cómo podemos correlacionar eso con todas las maniobras que estamos utilizando pues para ayudar al paciente. Una de ellas, ya descrita desde hace más de 25 años, es la medición pues, de la presión de perfusión coronaria y su relación con el retorno a la circulación espontánea de los pacientes. Digamos que este estudio, pues, que ya lleva sus añitos, es un estudio, pues, la verdad, bastante interesante de cómo fue desarrollado, y fue desarrollado ya en Detroit, en Estados Unidos, en un centro donde por protocolo siempre a todos los pacientes que llegaban en parada cardiorrespiratoria se les hacía, pues, digamos, una invasión desde el punto de vista arterial desde región femoral y otra desde punto subclavio para poder llegar hacia la aurícula derecha. Esos dos puntos de invasión simplemente también ayudaban, pues, a tomar unas mediciones de presión para poder hacer un diferencial entre la que se encontraba a nivel aórtico versus la que se encontraba pues a nivel de aurícula derecha, y con eso determinar digamos como un gradiente. Ese gradiente se empezó a correlacionar en cuanto al desenlace de mortalidad o supervivencia, a ver con qué valor era que se encontraba que los pacientes les iba mejor. Ellos encontraron que más o menos a partir de un gradiente de 15 milímetros de mercurio ya se empezaba a ver un cambio pues en la parte de la supervivencia de los pacientes, y que ese incluso era magnificado cuando estábamos por encima de 25.
Esta relación no es como por traer un estudio que sea como demasiado random versus la charla, sino como para ver la importancia de qué es lo que estamos tratando de hacer con con las estrategias que tenemos para tratar de garantizar perfusión en los pacientes, tratar de mejorar esa parte de retorno a circulación espontánea, pero acá una cosa que es muy importante y que no se ha logrado ver bien en los otros estudios que han seguido después de este, que realmente son pocos, es cuál es el punto preciso que va a garantizar o que ayuda a que se tenga demasiado claro que el paciente va a tener un buen desenlace neurológico. Recordemos que en la parte de reanimación cardiopulmonar hay dos desenlaces grandes, es verdad que se pueden mirar muchas más cosas, pero los dos grandes van a ser el retorno a la circulación espontánea, que eso pues también se pueda mantener en el tiempo idealmente, y que el paciente posteriormente y a lo largo del tiempo tenga un buen desenlace neurológico. Ese buen desenlace neurológico no es que quede perfecto a como estaba previo al evento, pero sí tan siquiera que pueda tener pues como una serie de posibilidades para poder seguir afrontando su vida diaria sin requerir pues como de mucho apoyo de otro personal. Cuando seguimos mirando esta parte de la toma de pulso, entonces podemos también mirar este estudio. Este estudio fue realizado en Mainz, en Alemania, hace ya poquito más de 20 años. Traigo estudios que realmente incluso son un poco viejos porque esto, pues si bien todavía se sigue estudiando, pues son pocos los estudios que uno puede encontrar pues en la literatura que sean como muy para apoyar este tipo pues de charlas. En esta pues se utilizaron cerca de 200 participantes y acá no estábamos mirando el contexto de parada cardiorrespiratoria, sino el contexto de pacientes en bypass cardiopulmonar. En esa parte de bypass cardiopulmonar es muy importante entender que hay dos momentos grandes. Esos dos momentos van a ser la fase pulsátil y no pulsátil, y que ayuda mucho en el desarrollo de este tipo de estudios, que vamos a ver que hay otros adelante que también tienen este tipo de intervenciones, y es que nos ayuda a ver un punto en el que claramente el paciente no va a tener pulso y en una fase en la que él empieza a recuperar el pulso y ese pulso se va recuperando de forma gradual. ¿Para qué se podía hacer esto? Pues para poder utilizar todos estos participantes que llegaran pues como a los modelos vivos pues en los diferentes escenarios de quirófano y trataran de hacer una palpación pues del pulso. El anestesiólogo que estaba pues de turno y también el que recogía pues los datos podía ver claramente pues cuando el paciente no tenía, ese paciente estaba completamente invadido, y podían ahí mirar entonces cuándo era que una persona de verdad era capaz de detectar el pulso, cuando éste estaba presente o cuando no era, no lo detectaba y era un escenario en el que el paciente pues realmente no lo tenía versus en el que sí lo tenía. Es decir, que ya empezamos a hablar acá de falsos positivos y falsos negativos de acuerdo con la medición. Acá es muy importante tener en cuenta que todos estos participantes generalmente eran primeros respondientes, no hablaban pues de personal muy experimentado. Entonces este es digamos como el primer ejemplo que les traigo. Acá es muy importante en las conclusiones pues del estudio de todo lo que encontraron, que solamente el 16% fueron capaces de tomar decisiones en los primeros 10 segundos, recordando que este es como el límite superior que nos dan las guías pues para detener la parte de las compresiones y tomar alguna decisión, ya sea de seguir o terminar, y que solamente el 2% reconocían adecuadamente la ausencia de pulso en menos de 10 segundos. Digamos que esto es como poco alentador, pero fueron pues los hallazgos que se tienen en primeros respondientes. Las decisiones pues con seguridad y correctas normalmente se tomaron fue en el escenario de que en el paciente se detectase pulso cuando de verdad lo tenía, que digamos que ahí era pues como el escenario más fuerte de estos, pero miren que también existen otros escenarios. Entonces, paciente que no tenía pulso y que le detectaron pulso, cercano entre el 5 al 10%, o sea, no es tan infrecuente como uno podría esperar. Pero entonces uno también tiene que mirarlo con el personal que ya está más experimentado. Entonces acá ya hacen un estudio en España, eh, también pues digamos tiene sus añitos, pero va muy de la mano con los estudios pues que salen a posteriori, los que estaban también desde antes diseñados en otros países, sobre todo pues en Australia y también en Estados Unidos, con 72 participantes, y entre estos participantes tenían médicos y enfermeros de los servicios de urgencias y de las unidades de cuidados intensivos, personal que ya estaba pues digamos como más expuesto a este tipo de escenarios, y lo que ellos querían ver era si era posible tomar el pulso carotidio en menos de 5 segundos, o cuánto era lo que se estaban tardando, tratando de irse como al límite, digamos, inferior, y que se mantuviese mínimo entre el mínimo de los 5 segundos y el máximo de los 10, a ver qué era lo que estaba pagando, si de verdad era capaz de cumplirse, digamos, como esta meta. Para eso se utilizaron, pues, digamos, pacientes vivos,
ellos se les tomaban cuatro mediciones pues distintas. Una era un paciente en suelo o en camilla y al mismo tiempo con el cuello extendido o el cuello flejado. Se quería mirar pues cómo era más fácil tomarlo, con cuál había menor cantidad de tiempo gastado pues para realizar este tipo de mediciones, y ellos encontraron pues que el 43%, pues casi la mitad, estaban requiriendo más de 5 segundos para poder determinar que hubiese o no pulso. Acá es importante tener en cuenta que el 80% pues del personal acá evaluado ya contaba con un entrenamiento activo tan siquiera pues desde el último año, y también vieron que cerca del 5% requirieron más de 10 segundos para poder tomar una decisión sobre si el paciente tenía o no pulso. Digamos que acá grande a tener en cuenta, y que también debe ser una cosa pues como para reflexionar a la hora de hacer esta medición, es que cuando se miraban a los pacientes, ya fuese en camilla o en el suelo, con el cuello extendido, eran los dos escenarios donde el pulso era más, digamos, se tomaba de una forma más rápida. Esto es muy importante pues tenerlo en cuenta para cuando cada uno esté realizando pues como las valoraciones, tratar de corregir un poquito la posición del paciente, que les puede ayudar definitivamente a mejorar un poquito la técnica y poder pues mejorar esa parte de definir qué es lo que se va a hacer con el paciente. El cambio en segundos pues para la detección del pulso realmente también pues cambiaba bastante, y también la posibilidad pues de no detectar el pulso carotídeo antes de los 5 segundos. Entonces, mensaje grande, pues en el personal ya más experimentado incluso se encuentran dificultades para tomar el pulso carotídeo, y que la posición del paciente también es muy importante a tener en cuenta para poder realizar este tipo de maniobras. Ahora, ¿por qué es que seguimos utilizando pues principalmente el carotidio? Ya les mencioné que hay varios centros donde realizan esta toma desde el punto de vista pues femoral, pero lo más frecuente que uno se va a encontrar es la parte de la toma de pulso carotidio por métodos manuales. Acá vamos que se hizo un estudio pues acá en Turquía, este sí es pues medio actualizado ya del 2021, donde trataron de evaluar con 102 pacientes, más de 1000 tomas, y divididos en dos grupos que iban a ser pues los grupos A y B para tratar de no solapar entre uno y otro. Entonces ellos cogían una serie de pacientes, tomaban pulso a nivel carotidio, otros a nivel femoral, se empezaban a turnar, se empezaban a cambiar entre los grupos, y ya luego se empezaba a ver cuál era la sensibilidad y especificidad de lo de la toma de pulso. Esto guiado pues digamos como por otros parámetros que se tenían para evaluar. Entre esos pues está la parte de la ecografía, entre eso está la toma de pulso pues por métodos invasivos de presión arterial, y la misma evaluación pues que tenía el evaluador pues que estaba tomando los datos, que podía ver al mismo tiempo el monitor. Con eso podía ver también la actividad cardíaca apoyado pues de los otros dos parámetros, y en unos casos pues con fracción expirada pues de CO2, para tratar de ayudar a contemplar pues bien esta decisión, y que se pudiera digamos comparar con un estándar de oro para poder decir pues claramente cuál era la sensibilidad y especificidad. Acá digamos como en parte de resultados, la sensibilidad y la especificidad resultó siendo mejor en la toma de pulso carotidio. Acá digamos que estas dos palabras pues, de femoral y carotidio están movidos hacia la izquierda, fue como un error que tuvieron en la gráfica. Entonces todo lo del carotidio va a ser lo que está acá al lado derecho, donde se encuentra pues que hay unas diferencias importantes, sobre todo desde el punto de vista de sensibilidad. Ya en las otras pues la diferencia pues no es tan marcada. Entonces, acá hay otra cosa que es importante tener en cuenta, es entonces ese pulso carotídeo con ultrasonido. ¿Qué es esto pues de utilizar ultrasonido en la parte de reanimación cardiopulmonar? Ya viene siendo descrito pues en las mismas guías de reanimación, y digamos que ellos lo que dan son como unas eh, normas de cuándo es que se debería utilizar y qué es lo que nosotros tenemos que cumplir para utilizarlo. Entonces, lo ideal es que si una persona va a realizar este tipo de intervenciones con ecografía, pues que sea un personal que esté entrenado en su uso. La idea no es ir simplemente como a tratar de ver qué se hace y tratar de, mientras se pone un ultrasonido sobre el paciente, evitar que se hagan adecuadamente las compresiones y toda la técnica de reanimación. Y también importante tener en cuenta que esa medición, pues con la ecografía a la cabecera del paciente, pues tiene que disminuir en lo máximo lo que se puedan interrumpir las compresiones torácicas, y que si es bueno, pues como para detectar unas causas secundarias de la parada cardíaca, ya sea un taponamiento cardíaco, ayudar en los escenarios pues de neumotórax. Y también es importante tener acá en cuenta que no es que uno simplemente llegue y encuentre uno que otro hallazgo y diga, ah, no, es que definitivamente el paciente tiene esto, entonces vamos a hacer esto, sino que también hay que apoyarse de muchas otras formas
de evaluar al paciente para tomar, digamos, como un juicio bastante crítico. Y ahí, acá, por ejemplo, entra pues esto de que si hay una dilatación del ventrículo derecho en un paciente con parada cardíaca, no se debe diagnosticar directamente, por ejemplo, un escenario pues de embolia pulmonar. Esto pues se trae es como para decir que simplemente es una herramienta y que con esta herramienta sola no se deben tomar decisiones. Tampoco se debe utilizar solamente para mirar si hay actividad cardíaca. Entonces, si no tiene actividad cardíaca, entonces el paciente ya está muerto, ya no hagamos nada por él. Eso tampoco es una de las recomendaciones que dan. Esto hay que evaluarlo con varios parámetros. Como virtudes, pues, sobre todo desde hace tiempo se viene evaluando la parte de la actividad cardíaca, correlacionándola pues con otras variables hemodinámicas que nos permitan ayudar a tomar una decisión clara de si el paciente va o no va bien, o si deberíamos pues ya terminar la reanimación porque el paciente tiene un estado de retorno a circulación espontánea, o identificar estados del paciente como una pseudoactividad eléctrica sin pulso. Requiere pues el personal experimentado, como les venía diciendo, y ha sido pues estudiado en los contextos de reanimación, sobre todo por parte de pronóstico y el apoyo de reconocimiento del paciente para que salga a circulación espontánea. Esta parte de pronóstico ha sido pues evaluada con el estado de cómo se encuentra el corazón, un corazón pues que no tiene nada de movilidad versus un movimiento desorganizado. Se ha visto que son los que más se comportan con el desenlace pues malo del paciente cuando está en este tipo de escenarios. Ya después, cerca del 2010, esta revisión, pues la verdad es que es bastante eficiente de cuáles son las virtudes de la ecografía en la reanimación, diseñada pues por Volpicelli allá en Italia, donde él nos muestra pues como 5 grandes cualidades que tiene el ultrasonido para ayudar al evaluador. Entonces, pues en el escenario de hipovolemia severa, en el escenario de taponamiento cardíaco, como habíamos mencionado previamente, incluso nos puede ayudar para verificar la adecuada intubación del paciente, y en el monitoreo hemodinámico periparo, muy utilizado pues también en los contextos de unidades de cuidados intensivos. Y acá pues grande, lo que se venía, para lo que se venía utilizando era la verificación pues de la actividad cardíaca como un complemento. Entonces ahí es donde nos preguntamos, listo, tenemos esta herramienta, nos sirve de esta forma, entonces, ¿cómo podemos aplicarla en esta parte de lo del pulso carotidio? Es decir, vamos a mirar si esto se va a comportar igual o no a la toma manual, o qué virtudes son las que nos ofrece para poder determinar si estos pacientes de verdad están en un retorno a circulación espontánea o definitivamente no lo están y se deben continuar o no pues las maniobras de resucitación. Este es, digamos, como el ejemplo de la técnica que está descrita, pues, que vamos a ver en los diferentes estudios. Acá les traigo, pues, un videito corto. La idea, pues, es con un transductor plano, apoyarse en la mitad del cuello del paciente. Lo ponen muchas veces, pues, como entre la línea, pues, del esternocleidomastoideo, apoyarse justo en la mitad. Acá en la parte anterior es donde se ve el músculo esternocleidomastoideo. Acá tendríamos la vena yugular, acá teníamos la carótida, pues, acá ya bifurcándose. Ellos ya se van a devolver a mostrar otra vez, pues, la carótida común. Acá se encuentra otra vez. Ellos incluso le hacen una mirada pues con flujo Doppler para identificar adecuadamente pues el vaso. Digamos que esto es una de las ayudas que se tiene, pero que no en todos los estudios vamos a ver que fue contemplada. Normalmente lo que se trata de mirar con esto es, vamos a mirar que haya un vaso que cumpla con todas las características de que sea pues la carótida y que tenga un movimiento pulsátil. Eso es lo que más se ha mirado pues con los estudios. Otras de las formas pues que hay para desarrollar este tipo de técnicas es que se haga un mínimo de compresión para tratar de obliterar completamente pues la yugular, y que ahí ya sí se puede ver claramente solamente la carótida, que eso también nos ayuda a ver una segunda característica: existe o no pulso y si la carótida es compresible o no, que también nos habla pues de una posibilidad pues de ausencia de flujo en este vaso. Acá también viene entonces un ejemplo que me pareció pues interesante para traer acá a colación, y es sobre el uso del ultrasonido en personal paramédico. Acá hay un ejemplo que se trajo pues desde Texas, ahí en Estados Unidos, donde ellos tuvieron que recoger pues un paciente que había presentado una parada cardíaca. Finalmente el origen fue isquémico, tuvieron que hacerle pues un traslado en helicóptero incluso, y durante todo el traslado tuvieron que hacer un total pues de 4 ciclos de compresiones. Cuando hicieron esos 4 ciclos de compresiones, pues ellos ya familiarizados, digamos, con la técnica, lograron hacer pues una medición de esta parte de lo del pulso carotidio, encontraron que había un movimiento pulsátil del vaso con algo de flujo, y dijeron, pues listo, acá lo encontramos, pero realmente pues tampoco se palpaba. Entonces decidieron hacer un nuevo ciclo, y lo que se encontraron después de terminar ese nuevo ciclo era que ya el paciente tenía presencia de pulso carotidio y había tenido un retorno a circulación espontánea. Más o menos pues en promedio estaba con una presión arterial sistólica que se mantuvo entre 70 y 80, y una diastólica que se mantuvo entre 50 y 60, hasta que llegó pues al centro hospitalario, donde se siguieron pues como todas las maniobras. El paciente lamentablemente pues volvió a entrar en estado de parada cardíaca y ya falleció después de 30 minutos. Pero acá ya también se va viendo pues como
Incluso en la literatura americana, pues ya se está empezando a utilizar este tipo pues de herramientas. Acá lamentablemente pues no da para que un personal paramédico tome una decisión con esto, porque igual ellos también reconocen pues como las limitaciones que les da el medio. Ellos igual tienen que cumplir con la parte de traslado pues a los diferentes centros, y más cuando tienen dudas sobre cómo va el paciente, pero es importante pues saber que ya se viene implementando incluso desde el punto de vista pues prehospitalario. Acá pues desde el punto de vista prehospitalario pues ya digamos como complejo, pero ya se ha ido utilizando pues a nivel de las instituciones. Ahora, cuando uno está utilizando este tipo de técnicas, también es muy importante saber qué grado de correlación hay entre las diferentes personas. ¿Quiénes de los que están utilizando esto, pues con cierto grado de formación, son capaces de tomar una decisión adecuada, y si esa decisión se mantiene entre los diferentes observadores? Entonces acá, en un estudio pues publicado hace apenas 2 años con cerca de 90 participantes, se trató de mirar esto. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Hicieron un entrenamiento previo al estudio. Normalmente los entrenamientos pues para el personal poco experimentado constaban apenas de pocas horas. Habían unos en los que incluso lo hacían solamente en 1 hora. Luego lo que hacían era mostrarle a los participantes cómo se veía una carótida, cómo se detectaba la parte de lo del flujo. En muchos de estos pues solamente era que se detectara la parte pulsátil, y en otros les enseñan a mirar pues también con Doppler. Y lo que hicieron fue mostrarles 15 videos cortos de varios escenarios. Todos esos escenarios que están acá pues en esta tabla de la derecha, que pues la verdad se ve un poquito saturada pues porque son varios, pero donde mostraban pues digamos a grosso modo escenarios donde el paciente definitivamente no tenía pulso, donde el paciente sí tenía pulso, pero el pulso era digamos muy débil, o que el paciente pues ya tenía pulso y el pulso era fuerte. Entonces mirar cómo se correlacionaba todo esto. Digamos que la correlación era muy buena. Estos son unas escalas que van pues de 0 a 70 para mirar la parte de correlación entre los diferentes evaluadores. Se correlacionaba muy bien cuando el paciente presentaba colapso y no pulso. Cuando el paciente también estaba en la parte de tener colapso, pero presencia de pulso, también se correlacionaba pues muy bien entre los diferentes observadores. Y digamos que la correlación es cada vez mejor, pues sí se puede esperar eso desde el punto de vista de lógica, cuando las pulsaciones son, digamos, como más fuertes, y el paciente tiene pues unas mediciones de presión arterial, digamos, un poquito más elevadas, como vamos a ver también más adelante. Una correlación interobservador finalmente pues en la parte de resultados superior al mínimo del 0,75, que incluso acá ya lo que tenemos es en 0,87, y que con un límite superior pues puede llegar a 0,88 prácticamente, que pues la verdad lo hace que sea bastante buena. Ahora, digamos, pues ya con estos ejemplos, quería traerles pues como para finalizar este análisis, pues la síntesis rápida de la literatura que se pudo realizar pues el mes pasado, donde la idea es mirar un análisis pues, de rapidez y eficiencia para la valoración de ecografía a la cabecera del paciente en la toma del pulso carotidio. Digamos que acá, para que tengamos así pues como a grosso modo la idea de que es una revisión rápida, es como una revisión sistemática de la literatura que se tiene que realizar en mucho menos tiempo. Una revisión sistemática puede tardar incluso más de un año, versus una revisión rápida de la literatura que puede tardar incluso solamente semanas. Acá la idea es hacerla con el mayor rigor científico, porque la idea no es simplemente producir conocimiento por producirlo y con la mayor cantidad de errores pues que vayan a ocurrir, no, sino que la idea es hacerlo pues de la mejor forma posible, para tratar de dar pues digamos como aceleraciones en problemáticas que normalmente pues van a estar del día a día, donde se tienen que tomar decisiones rápidas. Ejemplo, en la pandemia, donde pues no se podía esperar todo un año a sacar algún tipo pues de resultado para definir algún cambio pues en terapia. Entonces acá es donde vienen a jugar pues como mucho en parte de relevancia. Entonces la pregunta de investigación acá fue en los pacientes adultos si la ecografía pues a la cabecera del paciente era más efectiva que la búsqueda de pulso carotídeo comparado con la toma de pulso manual. Y ahí ya venían dos subpreguntas: ¿cuál sería de las dos herramientas la que lo puede encontrar más rápido? Y si esto sirve pues para la toma de decisiones en el contexto de reanimación cardiopulmonar. En este contexto, ¿en qué es lo importante? En la parte de si definimos que vamos a continuar o no vamos a continuar pues con la parte de lo de la reanimación. En la parte de lo de la búsqueda, pues se buscaron varias bases de datos, entre ellas pues PubMed, la librería Cochrane, Embase, Epistemónicos y Lilacs. Los resultados de las búsquedas fueron evaluados pues por 2 revisores. La idea acá es que no solamente este trabajo lo haga una sola persona, sino que se trate de tener pues varios, pero no en exceso, porque eso también dificulta la parte de lo del tiempo. Y se incluyeron las investigaciones que se encuadran en el ámbito de las preguntas que ya les había mencionado previamente.
Para cada estudio se incluyó inicialmente pues la síntesis, se documentó el enfoque del estudio, qué tipo de estudio era, cuáles fueron esos hallazgos claves, los años pues de publicación para ver pues qué tan reciente eran, y luego se utilizó pues toda esa información extraída para desarrollar la parte de la síntesis, para mirar pues esos hallazgos claves y poder dar unas conclusiones. Ahora, todos esos estudios se tienen que evaluar. Para eso se utilizó pues el instrumento pues del Johanna Briggs Institute, que ayuda a mirar pues con varias características, pues digamos como el grado de confiabilidad que podría tener ese estudio, o también pues como esa parte del rigor con el que fue desarrollado. Ahí se miran bastantes características, como la parte pues de si existen cegamientos, si existe pues una intervención que esté adecuadamente descrita, entre otras. Estos son dos ejemplos pues de las tablas que tiene el Johanna Briggs. La idea pues normalmente hacerlo pues con la sistemática GRADE, pero la sistemática GRADE también toma pues bastante tiempo, entonces esta puede ser una de las ayudas que puede tener uno para optimizar tiempo en el desarrollo de estas revisiones. Acá digamos que estas fueron las dos principales que se utilizaron, una pues que difiere para el uso en ensayos clínicos aleatorizados, donde se miran pues digamos 13 puntos, hay una versión actualizada pues que tiene muchas más preguntas, pero pues no daba pues como en la presentación para ponerlo, que ya serían pues varias diapositivas solamente de lo mismo, y otra que es para los estudios de pruebas diagnósticas. En una solamente se miran digamos como 10 puntos clave, y en el otro se van a mirar 13, y dependiendo de cuánto se cumplan, se da una calificación al final. Entonces, pues se pone si se cumplen 7 de 13, si se cumplen 10. Finalmente uno puede decir si se incluye o no en la parte de lo de la revisión o lo que se quiere pues mirar en el momento, y también se puede hacer una serie de comentarios sobre esto, pues como hacer algún tipo de salvedades. En este estudio se encontró esto, la verdad es que tiene un buen rigor, pero no quedó del todo claro porque falta alguna mención de algún otro tipo de desenlace o algún otro tipo pues de variable que es importante tener en cuenta. Como parte de criterios de inclusión, entonces se vieron ensayos clínicos aleatorizados, también buscamos revisiones sistemáticas de la literatura, si habían, y estudios analíticos, ya fueran pues de cohortes, casos y controles. Lo que vamos a ver ahora, pues estudios observacionales de pruebas diagnósticas, que fueron pues de los que más encontraron, que fueran estudios en humanos y en mayores de 18 años. Incluso existen unos cuantos estudios pues en población pediátrica, estos pues no fueron tenidos en cuenta, y son estudios pues que evalúan la efectividad de la toma de pulso carotídeo, ya sea desde el punto de vista manual o por ecografía, que se comparasen la toma de pulso manual con el uso del ultrasonido, que evaluaran pues la ecografía carotídea en el contexto de reanimación cardiopulmonar, y que evaluasen también la toma de decisiones basado en la ecografía pues carotídea, comparándola sí o no con la medición manual del pulso, y que evalúen pues el inicio, limitación y terminación del esfuerzo terapéutico en la parada pues cardiorrespiratoria, donde se haya utilizado pues como uno de los criterios para definir esa pausa pues o ya la terminación con el uso de la ecografía. Como parte de exclusión, pues que no fuesen modelos animales, que no fuese estudios en cadáveres, que no fuese pacientes obstétricas ni en menores pues, de los 18 años, en estudios de seguimiento de pacientes críticos. Acá no queríamos mirar parte de monitoreo ni nada, sino simplemente en el escenario pues, de parada cardiorrespiratoria, y estudios para guiar la reanimación con líquidos en unidades de cuidados intensivos. Tampoco fue la idea que se incluyesen acá, que solo mirasen pues la parte de la medición manual de pulso carotídeo en escenarios de reanimación cardiopulmonar. Ahí se puede encontrar uno de 1000 estudios, pero que no nos va a ayudar a responder la pregunta, y estudios del uso de carotídeo en pacientes sometidos a reanimación cardiopulmonar que evalúen arterias distintas a la carótida. Acá solamente nos vamos a centrar en la pregunta de investigación del inicio que les mencioné, que es solamente con pulso carotídeo. Este es el diagrama prisma de lo que se encontró. Inicialmente pues encontramos 517 artículos más uno identificado por otras fuentes. Este de otras fuentes fue porque en uno de esos artículos en las referencias aparecía uno que nos sirvió pues para la parte de la revisión. Después de eliminar duplicados nos quedaron 499, luego de esos 499 se evaluaron que cumplieran o no los criterios de inclusión o exclusión, y de ahí nos quedamos con 9 estudios rechazados porque no se encontrase pues el texto completo. Esto normalmente eran revistas turcas y francesas, no se podía tener acceso pues al documento, entonces se tenía que excluir, y ya luego para la revisión rápida se incluyeron 5 estudios. ¿Qué se encontró cuando se analizaron esos 5 estudios? Ahora les voy a mostrar cuáles eran. Se encontraron pues 5 referencias que cumplieron con los criterios de elegibilidad. De esas, 2 fueron ensayos clínicos y 3 fueron estudios observacionales para el análisis de pruebas diagnósticas. ¿Qué más encontró? Que evaluar pues, el pulso con la ecografía carotídea resulta ser mucho más efectivo que la toma de pulso manual para determinar pues, el cese pues, de las maniobras de reanimación cardiopulmonar, que se puede observar incluso una sensibilidad hasta del 100% con una especificidad cercana al 98%. Esto varía entre los estudios. Acá les traigo, pues, digamos, como el más
alentador, pero no cambian mucho. Realmente no es como que en uno se encuentre 100, en el otro un 60%, sino que en nosotros era cercano pues al 90% en la parte de sensibilidad, y la especificidad podía bajar hasta entre el 85 y 90%, pues que eran cambios, digamos, como significativos, pero que no hacían que se tolerase pues como una mala herramienta. La ecografía carotidia es una herramienta muy sensible y específica para detectar pulso carotidio o incluso la ausencia de este, y con lo que habíamos visto previamente, incluso con una buena correlación interobservador. En uno de los estudios no hubo diferencias estadísticamente significativas en cuanto al tiempo de lograrlo, es decir, menos de 5 o 10 segundos para determinar pues, la presencia o no del pulso carotidio, pero una cosa que sí hubo fue una diferencia estadísticamente significativa en lograrlo al primer intento. Se ha observado una detección confiable de la presencia de pulso carotidio entre línea arterial, que ese va a ser, como vamos a ver más adelante, el estándar de oro en varios de los estudios, y que sí se podía mirar pues tanto en ecografía de modo 2D como en el modo pues Doppler, que incluso podían tener una correlación pues con ciertos niveles de presión arterial, donde también se vio pues por ejemplo que en el modo Doppler era un poquito más sensible a menores niveles, y con la ecografía pues en modo 2D se encontraban unos niveles un poquito más altos, en torno a 60 milímetros de mercurio, versus la otra que podía llegar incluso a 47. Los tiempos tomados en la mayoría de estudios para determinar la presencia o no de pulso tomaron en realidad entre 2 a 4 segundos, que digamos que cumple bien con la meta. La ecografía pues permite determinar la presencia de pulso y flujo carotidio, y que se pueden correlacionar adecuadamente con niveles de presión arterial que se consideran pues como óptimos. Digamos, esta parte de óptimos muchas veces lo mencionan, era pues porque se podía correlacionar con niveles de presión arterial media en torno a 60-65, que uno dice pues que son metas incluso en varias enfermedades pues que podían ahí ayudar a mejorar esa parte de la perfusión y la recuperación pues como del paciente, o tan siquiera pues no seguir perdiendo pues tejido vital. La detección de pulso carotidio por medio de la ecografía podría determinar el retorno a circulación espontánea un 66% más rápido que la palpación manual. Esto en el primer estudio que les voy a mencionar posteriormente. También es mucho más infrecuente que tome más de 5 segundos para lograr pues como la identificación. Por encima de los niveles de presión arterial pues, de 90 milímetros de mercurio, la sensibilidad puede alcanzar de un 91% incluso para arriba, y con unos niveles incluso menores de 70 podría llegar hasta el 83%, sigue comportándose bastante bien. Estos son los 5 estudios pues, que les traía acá. El primero que traigo es el estudio pues, de Oslo, publicado pues, en 2023. Acá se ponen pues, como unos hallazgos clave, lo que les decía de sensibilidad y especificidad. Este es un estudio analítico pues, de pruebas diagnósticas. Recuerden que hay dos pues, que son ensayos clínicos. Acá se miraron casi 50 pacientes, se miró pulso carotidio versus ecografía carotidia, fue desarrollado pues, ahí en Turquía, y lo compararon pues, con el estándar de oro, que en este pues digamos que fue como el más completo. El paciente tenía una línea arterial, se miraba el ETCO2, otro evaluador estaba mirando, el mismo evaluador pues también estaba mirando pulso femoral, y también podía mirar con ecografía pues la actividad cardíaca. Fue digamos con el que más ayudas se utilizaron para poder determinar como ese estándar de oro, y con eso pues encontraron esta parte de sensibilidad y especificidad bastante buenas, versus el pulso carotidio que estaba entre el 80% de la sensibilidad y la especificidad ¿sí? cercana al 90%. Luego tenemos este segundo estudio que también es de pruebas diagnósticas por Steven Sánchez hace 3 años. Acá este fue desarrollado pues en Australia, se miraron cerca de 30 pacientes, y con esos 30 pacientes se miraron casi 50 médicos, esto en el contexto de bypass cardiopulmonar, como les venía diciendo que era el protocolo en varios de los estudios. Lo que hicieron fue que un anestesiólogo empezaba a grabar pues en videos de 10 segundos cómo se comportaban los diferentes grupos de pacientes entre cuando estaban en menos de 70 milímetros de mercurio de presión sistólica, entre 70 y 90 y mayor de 90. Cuando se miraban en esos, pues ya luego se grababan todos esos videitos, se le mostraban a todos los evaluadores, y ellos empezaban a mirar a ver cuándo era que lo detectaban. Eso se comparaba con otro video que no se le mostraba pues como a todos estos médicos, que era en el que ya empezaba a aparecer pues la onda de presión arterial invasiva, porque todos estos pacientes pues en bypass estaban ya pues con todos estos monitoreos pues invasivos y todo lo que se les pueda pues brindar. Está también el estudio de Badra del 2019. Bueno, y acá a la derecha les pongo pues la calificación del JBI, que realmente para todos pues da bastante bien. Bueno, este tercer estudio, pues que este sí es un ensayo clínico aleatorizado de Badra, este fue en Canadá en el 2019. Se miraron cerca de 100 médicos, y entre ellos no solamente médicos, sino enfermeros, residentes, estudiantes. Se miraban luego con todo este personal dos modelos.
primero se practicaba durante 1 hora, pues para que les explicaran bien cómo era que se veía todo esto de lo del pulso carotídeo. Luego hacían un periodo de washout que estaba en torno a las 2, 3 horas, como para mirar a ver cómo se comportaba eso a posteriori. Digamos que es poco tiempo, pero era pues como se había diseñado el estudio. Y acá solamente miraron pues cuánto era el tiempo que se tomaba para detectar lo del pulso y cómo se sentían pues también los evaluadores en cuanto a la comodidad pues con la técnica. Acá es donde vemos pues valores que normalmente estaban por debajo de los 5 segundos, que nos ayudan bastante pues con la meta. Pocos tardaron pues más de 5 segundos y muy pocos tardaron más de 10 segundos, que era pues como este escenario más importante. Se detectó pues en la parte de que al primer intento se lograse mayor éxito, con una diferencia estadísticamente significativa. Acá otro estudio pues, un ensayo clínico aleatorizado, el de Germán Oscar, publicado en el 2018. Este fue hecho en Australia por anestesiólogos. Se miraron apenas pues 20 pacientes, 3 evaluadores que eran 2 anestesiólogos cardiovasculares y un anestesiólogo pues digamos raso pero con entrenamiento. Se miraron de esos 20 pacientes 10 en modo 2D para detectar esa parte del pulso, otros 10 en el modo color, y se comparaba pues como el tiempo que tardaba en aparecer en el uno versus el otro. Entonces acá digamos que en la parte de los límites inferiores, pues en uno fue 62 pues para el de modo 2D y de 56 milímetros de mercurio para el Doppler color. Esto pues en los intervalos pues como más bajos, había unos que podían solamente verse en un poquito pues más de presión arterial. Y el último, que es el de Kang, este es hecho pues en el 2022 en Corea. Este incluyó 25 pacientes y más de 100 mediciones de pulso carotídeo. Se utilizaron pues más de 20 médicos como evaluadores. De esos médicos, la cuarta parte lo hicieron pues con el método manual, perdón, con la ecografía, y el resto pues ya utilizaron la palpación, sobre todo en parte de pulso femoral. También se podían apoyar pues del uso de la electrocardiografía, no así con la parte de los que utilizaron pues el ecógrafo. Y acá pues lo que vieron fue como un promedio de diferencia en cuanto al tiempo en el que se podían tardar en la una versus la otra. En promedio pudo haber sido de 1,5 segundos, pues cercano a los 1,5 segundos, versus 3,5 que podía tardar pues el otro. Se redujo el tiempo pues que se tenía que utilizar con una diferencia estadísticamente pues significativa. Y acá una cosa muy importante a tener en cuenta es que nunca se excedieron pues los 10 segundos. Bueno, esto en cuanto a las conclusiones, digamos pues que es como gruesa en cuanto a todo el texto que incluye, pero es la conclusión pues grande de la revisión rápida, y es que el uso de la ecografía a la cabecera del paciente pues para la detección de pulso carotídeo en el contexto de reanimación no cuenta con un cuerpo de evidencia muy robusto para recomendarlo de manera aislada, al igual que la mayoría pues de parámetros que miramos en la detección de parada cardiorrespiratoria o en el retorno pues, o ya determinar que el paciente está en un retorno de circulación espontánea. Debido a que, pues, a pesar de mostrar que es una medida mucho más eficiente en cuanto a tiempo que la toma manual de pulso, los estudios, pues, como vimos previamente y les estaba mencionando, eran de muestras bajas, tenían problemas metodológicos de validez interna y externa, porque muchos de esos no contaban incluso con segamiento. El grupo comparación entre cada uno de los estudios para ver un estándar de oro cambiaba, en unos era solo con línea arterial, en otros solamente la toma de pulso femoral, como el último que les había mencionado, y poblaciones, pues, en escenario de bypass cardiopulmonar, que si bien, pues, pueden ayudar a más o menos como a determinar este tipo pues de escenarios con cierta similitud, pues no es el mismo escenario definitivamente, y esto ocurrió pues en 2 de los 5 estudios. Además que pues no se ha demostrado impactar a la fecha pues en desenlaces de mortalidad y funcionalidad, que vimos pues que eran como los más importantes acá a tener en cuenta, y pues esto sí es una cosa pues que queda como una limitante. Ya luego posteriormente es verdad que podría diseñarse algún tipo de estudio que ya se mirase cuando se está utilizando esto, y se puede incluso muchas veces terminar la reanimación de forma mucho más precoz porque se determinó que el paciente tuviera el retorno a la circulación, pues si eso se correlaciona con que el paciente se mantenga con el retorno a la circulación espontánea, sí o no. Y también podría mirarse posteriormente la parte del desenlace neurológico, aunque esto pues siempre va a tener pues como muchas variables confusoras porque son muchas las herramientas que se utilizan. Y su uso podría ser de utilidad, y acá esto sí me parece muy importante, como una medida adicional a las ya implementadas y recomendadas, para apoyarse en unos casos que para el evaluador va a ser muy difícil. Entonces, acá un paciente que por sus condiciones de base va a presentar un reto para la determinación del pulso manual, acá podría ser bastante útil. ¿En qué pacientes? Deformidades en cuello, en pacientes muy obesos, ahí es donde uno realmente dice, pues acá voy a tener problemas, acá no quedó del todo claro. Vimos que por más experimentado que uno sea, pues este tipo de cosas van a seguir pasando. Entonces acá podría jugar un escenario pues como una herramienta bastante importante. Y eso era lo que tenía pues para decirles. Pasemos entonces a la parte de la discusión.
Andrés, buenos días. Buenos días. ¿Sí me oye? Sí, señor. De una. Bueno, en el momento no se ven manos levantadas. Andrés, yo quería preguntarte, en el mundo real, ya si lo fuéramos a bajar a nuestro medio, ¿tú lo considerarías posible? ¿Y bajo qué condiciones aplicar como este modo de medir el pulso carotidio en una situación como tan compleja como puede ser una reanimación cardiopulmonar? Listo, profe, pues realmente lo único que se necesita ahí es, y esto es importante también tenerlo en cuenta, es el grado de entrenamiento que requiere pues el personal para utilizarlo, que se vio pues en los diferentes estudios, que es incluso solo de pocas horas. Entonces digamos que ahí tenemos un plus. Lo otro es la disponibilidad del ecógrafo. Entonces, como vemos, pues en los centros de tercer nivel, pues tenemos la disponibilidad en los escenarios de urgencias de tener uno, pues, digamos, como fácilmente, que también sería como un plus ahí a tener en cuenta de que pudiese, pues, utilizarse. Y pues mientras se familiariza la técnica y uno también pues puede estar mirando, digamos, como otro tipo de variables, pues se puede apoyar de otros evaluadores. Por ejemplo, acá muchas veces lo que hacían era que como no sabían que iban a quedar pues como tranquilos con lo que se encontrase en la parte pues de la ecografía, pues uno se puede apoyar de en un lado hacer la parte de la medición con la ecografía de si existía o no pulso, de si existía pues o no el flujo Doppler, y que en otro punto pues también se ponga otro evaluador o incluso el mismo evaluador, porque pues está también la técnica pues de utilizarlo con una mano y el otro lado pues hacer palpación de carótida. Digamos que esto no es muy descabellado que se pueda tener, digamos, en el medio por parte pues del recurso que requiere, pues que ya últimamente se está viendo más lo del ecógrafo y por la parte del entrenamiento, pero con lo que uno no queda pues como muy tranquilo es todavía con los desenlaces que se han evaluado o cuáles son las conclusiones pues de los pocos estudios que existen al respecto. Digamos que si mejorase eso y ya uno pudiese decir que la ecografía la vamos a utilizar incluso sin tener que utilizar la palpación pues manual, sí sería pues bastante factible en el medio. Hágale, gracias, Daniel. Sí, uno, creo que para uno es importante eso, ¿no? Los desenlaces que puedan tener estos casos y si lo cambia o no, ¿cierto? Y creo que es el punto más álgico acá, ¿cierto? Está el profe Juan Manuel y está el doctor Julián. Dale, Juanma. Profe, muchas gracias, pero vea, yo prefiero que intervenga primero Julián. Si quieren, yo cierro la discusión con un par de cositas. Listo, Doctor Julián. profe. Dani, muchas gracias por la charla. De hecho, me pareció muy interesante. Yo quería llegar y de todas formas preguntarte una cosa, primero con respecto a la técnica. Si bien llegaste, hablaste un poco con respecto a la técnica, ubicarlo obviamente en la zona media del esternocleidomastoideo y ubicar de todas formas la palpación de la carótida. ¿Tú recomendarías hacerlo de esa manera o también de pronto recomendarías hacerlo con el Doppler? Y lo segundo que también quería pronto llegar y compartirles es que, pues, si bien esto ha demostrado de que parte de la sensibilidad que tenemos nosotros a la hora de llegar y en ciertos escenarios considerar la ubicación del pulso resulta siendo complejo, también de pronto quise llegar y buscar qué otras herramientas, aparte de la ecografía, pudiésemos llegar y utilizar. Y me encontré pues un artículo bastante curioso donde se utiliza actualmente pues técnicas con respecto hacia la parte de inteligencia artificial y Machine Learning, donde se descargan un software a través del electrocardiograma y a través también de las palas, en donde se puede llegar y monitorizar y por lo menos este tipo de software y también este tipo de aplicaciones pues pueden llegar y escribir con una sensibilidad hasta del 80% de la presencia del pulso. Entonces, pues nada, muchas gracias Dani. Si quieren les comparto ahorita por el grupo el artículo. De una, Juli. Sí, pues en la parte de lo de la técnica, estuve revisando pues como varios protocolos porque cada uno de los estudios pues también explicaba cómo era el entrenamiento pues en los apéndices que tenían y realmente coinciden mucho pues en la parte de utilizar la sonda pues plana, hacerlo pues en la parte del tercio medio, incluso ellos pues en ese video que mostré digamos que es como el más descriptivo de listo, estamos viéndola, vean, les muestro cómo es cuando se bifurca y todo eso, pero realmente en el punto medio es donde uno esperaría pues encontrar directamente lo de la carótida. Ahora, el otro punto que uno puede tener ahí como confusor es la parte de la existencia o no pues
de que haya una yugular que esté interpuesta y que le genere una bastante dificultad. Para eso pues está la parte de compresión, pues como bien sabemos la parte de la vena se va a comprimir mucho más fácil que la de la arteria, y acá pues entonces uno dice, no, listo, pero es que la arteria también se puede comprimir. Entonces también en esos protocolos estaba ahí puesto que cuando uno hacía la compresión y también era la carótida la que se colapsaba, pues que eso también contaba pues en similitud con la parte de lo de la ausencia pues de flujo importante, incluso pues la parte de lo del pulso. Entonces directamente la técnica pues ha mostrado ser más fácil de implementar así, y también eso es muy importante tenerlo en cuenta porque así es como se explicó pues en los diferentes estudios, y por lo cual se pudo garantizar pues y con lo cual se pudo garantizar también pues que no se requiriese mucho tiempo pues para entrenar al diferente personal. Como les venía diciendo, eran unas reuniones en las que ellos los entrenaban durante cerca de una hora, incluso un poquitico más, pero no mucho, no eran como bastantes reuniones pues como para realizar esto. Incluso en muchas de las mediciones el mismo día se hacía pues con lo del periodo de washout. Entonces digamos que se debería mantener así al menos de momento, pues porque ha mostrado ser la forma que es bien sensible y bien específica de encontrarlo, y que también ayuda pues a que se pueda entrenar fácilmente pues como el personal en esto. La parte de lo que dices pues ahí del software de inteligencia artificial, pues la verdad bastante interesante. Hay que mirar pues como bien eso de sensibilidad y especificidad, porque pues ahí en lo del 80, digamos que puede ser algo que está muy, muy joven, por así decirlo. Posteriormente puede evolucionar más y tener pues digamos un rendimiento mucho mejor. Ahora uno tardaría pues de estar un poquito incluso más escéptico con esto. Digamos que son como medios superficiales para detectar sobre todo actividad eléctrica, y como bien sabemos, también existen unos escenarios pues, que son los de la pseudoactividad eléctrica sin pulso, y que estos son también importantes a tenerlos en cuenta, porque, pues, por ejemplo, cuando uno encuentra este tipo de pacientes, la parte de supervivencia, la salida de circulación espontánea, pues también es menor. Entonces es muy importante saber pues, a qué escenario se está enfrentando uno, y para eso también pues, sirve este tipo de herramientas, que no es solamente mirar pues, el pulso carotídeo, sino que también se puede complementar con la parte de actividad cardíaca, que para esto también ha mostrado pues, como buen rendimiento la parte pues, de la ecografía, como juntar los dos, que se vea que haya actividad y que esa actividad está generando un cambio a nivel pues, vascular. Y ahí también se puede complementar uno con lo que dices, pues la actividad en el electrocardiograma, que se utilizaba mucho en los estudios, o en el paciente que ya tenga una parte de invasión, pues que también se puede utilizar esto como un complemento para determinar adecuadamente qué pacientes son los que tienen lo del retorno del flujo. Ahí lo que me queda la duda, y ya para terminar, es si utilizar o no el modo Doppler. Entonces el modo Doppler pues es una ayuda importante. La cosa ahí es que pues resulta siendo mucho más sensible, incluso se encuentra pues con niveles de presión arterial mucho más bajos, pero la cosa es que ahí solamente estaba un estudio pues en el que recomendaron ahí eso, los niveles pues eran bastante bajos, como vimos ahí pues incluso hasta podía llegar a 50, 50 y pico pues de presión arterial sistólica, y ahí uno de pronto no puede no quedar del todo tranquilo, porque pues está uno seguro que esa es la presión arterial que va a requerir el paciente para mantener pues adecuadamente funciones vitales y poder ayudar en la parte de pronóstico neurológico. Pues la verdad es que no está del todo claro, y con niveles pues más bajos incluso la incertidumbre es un poco más alta. El profe Juanma. Sí, bueno, Dani, muchas gracias. Ahí con lo que vos acabaste de decir, entonces me queda una duda, y es si una persona que tiene actividad cardíaca pero la presión arterial muy bajita necesita reanimación cardiopulmonar, porque eso creo que fue lo que entendí. No entendí como muy bien la pregunta, profe. O sea, que se viera pues como O la sea, actividad lo sí, del Doppler, paramos o no. o sea, vos le palpas, le ves el pulso por el Doppler y tiene actividad cardíaca, sí, pero vos consideras que la presión no la, o sea, por decir algo, el monitor no censa la presión arterial, vos continúas maniobras de reanimación con masaje cardíaco, ¿o no? Entonces ahí la cosa, profe, es que también como lo estás mencionando, ahí uno utiliza, digamos, como varias cosas para poder tomar la decisión. Acá lo que me refería era, ponemos solamente el ecógrafo y vemos Doppler, entonces con eso yo quedo tranquilo. Pues realmente no. Puede que acá no tengamos sensado pues de presión en la parte de monitoreo, y hagamos de cuenta que estamos hablando del invasivo. Ahí a mí me quedaría realmente la duda de si seguir o no, porque incluso la comparativa de poder mirar esto por parte de sensibilidad y especificidad utiliza en la mayoría de estudios como estándar de oro que el paciente sí tenga pulsatilidad pues en la línea arterial. Entonces ahí sí me quedaría pues como realmente la duda. Paro. Yo creería que realmente no, en base a cómo están desarrollados los estudios y en base a cuál es la comparativa pues que tiene. Si yo no veo que el paciente tenga siquiera pues trazos de presión arterial invasiva, yo seguiría.
aunque tenga actividad cardíaca en el ecógrafo, o aunque tenga pulso carotídeo en el ecógrafo. O sea, vos estás viendo el pulso carotídeo. Eso es lo que yo estoy entendiendo, ¿cierto? Sí, pero es que ya lo estás juntando con dos, o sea, No, ya ahí es cuando quitarlo de actividad cardíaca, listo. Pero ves el pulso carotídeo, así no sea con Doppler, ves el pulso carotídeo, y de hecho era una de mis preguntas. Vos ves el pulso carotídeo, pero no palpas el pulso con los dedos. Paras la reanimación, haces otras medidas diferentes, o continúas masaje cardíaco y adrenalina a las dosis de reanimación. Listo, entonces, si yo lo veo y no es con el flujo Doppler, con lo que he visto acá, y si uno llegara pues como estricto pues con lo que se miró y sobre todo en el primer estudio que era donde se hacía netamente eso, que el evaluador con el ecógrafo solo miraba pues la parte de carótida y solo lo miraba con el modo 2D y la correlación que hubo entre la toma de esa decisión versus el que tenía el estándar de oro que estaba mirando 4 variables, con ese estudio yo diría que podría detener la reanimación y definir un estado de recirculación espontánea. Ahora, el problema es qué tan tranquilo queda uno con eso cuando es solamente un estudio el que la evalúe y lo comparó con todos esos métodos. O sea, si uno es estricto solamente con ese estudio, uno podría decir que para, porque la correlación fue demasiado buena, pero ahí el problema es que era solamente un estudio y es un estudio observacional. Entonces, como que yo te puedo decir, es que lo paro y estoy completamente seguro y me va a ir bien. La verdad es que con el cuerpo de evidencia que hay, no hay, pero pues no está claro. Pero si yo fuese a mirarlo solamente con esos estudios y dijera, no, es que con estos ya tengo suficiente y no tengo que hacer nada más, pues diría que sí se podría parar. O sea, que vos con los estudios de pulso carotídeo, sí. Pues con lo que tenemos de pulso carotídeo, ¿vos crees que la toma de pulso carotídeo en paro cardíaco sí cambia desenlaces? ¿O es diferente a la toma de pulso carotídeo por ecografía? No, pues cambia de... Sí. Eso, decime lo que querés decirme. No, lo que quería decir es, si palpando el pulso carotídeo uno tiene una evidencia de que el paciente le va a ir mejor, va a tener más retorno o va a cambiar desenlaces neurológicos, pues para ninguna de las dos está realmente. Entonces, como para yo poder decir, no, es que voy a utilizar la ecografía carotídea porque eso me permite a mí decir que el paciente le va a ir bien. Eso pues no está sedimentado, los estudios no han concluido nada al respecto de eso porque tampoco ha sido pues como el desenlace pues a evaluar. Entonces ahí queda uno corto, porque es que acá lo que sí estoy tratando de hacer es ser como muy estricto con la evidencia que hay, porque es que con eso es con la que podemos tomar pues la parte de decisiones. Por eso es que te decía, o sea, si yo llegara y mirase estos 5 estudios y yo dijera, no, es que son 5 ensayos clínicos aleatorizados, se hizo con muchos pacientes, la parte de la validez interna y externa es excepcional, o sea, que quedo totalmente tranquilo, yo diría que sí, pero para terminar la reanimación, pero ahí no tengo ningún tipo de conclusión que me diga que les va mejor. Ahí sí, definitivamente, pues eso no está escrito y ya sería pues hablar como pues de lo que uno haya visto de pronto, pero no algo que esté pues como formulado pues claramente en la literatura y que esté sedimentado y que tenga pues el rigor científico ahí metido. Acá lo que tenemos son 3 estudios observacionales, 2 estudios de ensayos clínicos aleatorizados que no tienen el mayor rigor, que son estudios con poquita muestra, que son estudios que incluso tuvieron ausencia pues de cegamiento, que tienen una calificación buena pues por el Johanna, pero es que en las que fallan pues son cosas muy de la metodología pues de la validez interna y que incluso para eso también se utiliza pues como lo del grade, pues como para estar pues como más tranquilo. Entonces acá que la discusión es mostrando evidencia, yo no podría decirte que eso cambia el desenlace del paciente. El asunto, Daniel, es que la toma de pulso manual tampoco cambia el desenlace del paciente y la evidencia es peor. La única evidencia que existe es que no sabemos tomar el pulso. Es la única evidencia fuerte que hay sobre la toma de pulso manual es que somos muy malos tomando pulso, ¿o me equivoco? No, es justamente con eso con lo que abrí pues como esta última intervención, que hacerlo de una o de la otra, pues realmente el desenlace del paciente que yo diga le va a ir mejor, tiene retorno a circulación o tiene mejor desenlace neurológico, no está para ninguna de las dos. Entonces esto, por eso siempre es como con bastantes cositas que uno debería mirarlo. Vamos a ver pues cómo se comporta pues ahí en el tiempo, porque pues esto puede llegar y ya en un escenario pues mucho más grande, mostrar que definitivamente incluso puede que no haya diferencias o puede que la diferencia pues sí sea estadísticamente significativa para esto que queremos mejorar,
que es determinarlo y que también en la parte de determinarlo que esto nos quite la menor cantidad de tiempo posible para evitar perder tiempo en compresiones y en otras, digamos, como maniobras que sí nos ayudan más. Correcto, Daniel. Lo que pasa es que precisamente lo que estoy tratando de puntualizar es que estamos adoptando una técnica que no tiene ninguna evidencia y estamos rechazando otra que porque tiene poca evidencia. Entonces, para mí esas dos cosas no tienen sentido porque es que hay algunas cosas que nosotros hacemos porque fisiológicamente son plausibles y porque definitivamente nos permiten, creemos que nos permiten tomar mejores decisiones. Yo ahí te iba a hacer varias preguntas que ya he ido contestando. Entonces, si modo bidimensional versus Doppler, color o espectral, pues ya me dijiste que el modo bidimensional, y de hecho es lo que sugiere la literatura, que no nos pongamos a hacer Doppler ni color ni espectral. La otra pregunta que yo te había hecho era si con el pulso carotídeo yo lo veo, pero no toco pulso manual para la reanimación y me la contestaste. Finalmente, hay una consideración especial en el paciente que está en bypass cardiopulmonar. ¿Vos sabes cuál es? No sé exactamente a qué te refieres ahí con eso. Cuando vos tocas pulso o cuando vos pones, ¿qué tienes que tomar en cuenta del paciente que está en bypass cuando vos tocas el pulso o cuando vos pones el transductor para ver si hay pulso? Pues lo de la fase pulsátil y la no pulsátil es que pues primero es por ahí por bomba, va habiendo flujo pero sin pulsatilidad y que ya luego pues es Epa. que el paciente entra a su espontáneo, que eso es lo que utilizan mucho en los estudios para poder mirar cuando realmente el paciente no tiene pulso y que las personas dieran en estos, sobre todo pues de medición de pulso por toma manual que les mencioné como de ahí al principio, que los ponen en fase no pulsátil a ver si lo reconocían y que incluso pasaba que había gente que decía que tenía pulso. De hecho, el bypass, no, cuando el paciente está en bypass estrictamente cardiopulmonar, no tiene pulso, es como los dispositivos de asistencia ventricular izquierda. Esos pacientes Exacto. no tienen pulso porque el flujo es un flujo laminar, es un flujo constante, es un flujo continuo. Entonces, vos no puedes evaluar el pulso en esos pacientes. Entonces, aquí, por ejemplo, la Exacto. herramienta Doppler sí sería de mucha utilidad, ¿cierto? Igual vos lo tenés en bypass, entonces vos tenés que confirmar cuál es el flujo de esos pacientes y eso lo vas a tener tanto en la máquina como en el ecógrafo. Eh, hay una consideración adicional con respecto a por qué tomamos el pulso carotídeo y no el pulso femoral. Y aunque es una cosa más como de hecho lo escuché en estos días en una de las charlas que yo suelo ver, y es que con el pulso carotídeo nosotros estamos determinando el verdadero pulso de perfusión cerebral, mientras que con el pulso femoral, pues puede que sintamos o no sintamos el pulso femoral, pero si sentimos el femoral y no el carotídeo, el paciente no tiene flujo cerebral. Entonces ahí hay que tomar unas medidas. Sí, no sé si queda claro. Y en ese orden de ideas, digamos que la ecografía sí nos sirve. ¿Cuál es? Porque he sido como tan insistente en esto de la toma de pulso por ecografía, porque yo siento y me apoyan algunas, de hecho ahí les mandé varios artículos para la sesión del viernes, siento que hay algunas cosas que nosotros hacemos basados en las guías y que definitivamente, primero, no tiene evidencia y segundo, no las hacemos como a conciencia. Entonces, si el paciente tiene pulso, tiene una actividad pulsátil de cualquier arteria del cuerpo, y llámese carótida, femoral, la que usted quiera, ese paciente tiene actividad cardíaca. Y si el paciente tiene actividad cardíaca, pues realmente el masaje cardíaco probablemente no sea la mejor opción, sino que yo tengo que pensar en cuáles otras medidas tengo que considerar, incluso si el paciente no le tocó pulso de forma manual, así yo sea un experto. Es como yo necesito hacer otras cosas para que ese paciente recupere la perfusión y no, el masaje cardíaco probablemente no me vaya a aportar mucho más. Esa es como mi conclusión al respecto. Muchas gracias, Daniel. Es un tema muy difícil. Yo creo que había alguien más con la mano levantada. Listo, profe. Muchas gracias. No, sí, totalmente de acuerdo y sobre todo pues con la última parte pues de lo que mencionaste. No sé si de pronto alguien ve que alguien más tenga la mano levantada, no veo la verdad. André Felipe y el doctor Carlos No, Vallejo. pero era para hablar algo que mencionaron acerca de que, pues, mientras que estamos en los escenarios de reanimación, nunca la tomo, pues, ya se ha demostrado que la toma del pulso manual nunca, pues, es lo más bueno.
que por eso pues nos estamos apoyando en este tipo de herramientas como es la ecografía y medir si hay actividad cardíaca y actividad pues a nivel carotidio sin saber si sentimos el pulso o no. Y ya después de eso pues ya pensar si teniendo estos resultados ya pensar si tenemos un retorno a la circulación espontánea, pues tenemos actividad cardíaca y vemos algo de pulso, ya sería pensar en las medidas postparo con qué vamos a continuar para ver si podemos mejorar la calidad de este pulso. Al fin y al cabo, durante una reanimación es muy difícil saber el desenlace que se busca, que siempre se busca es los desenlaces neurológicos, pues los mejores desenlaces neurológicos. Pero en el momento de la reanimación, que se está haciendo la reanimación, eso es muy difícil predecirlo. Ahí lo que se está buscando es retorno a la circulación espontánea. Gracias, doctor Andrés. El profesor Vallejo. Daniel, buenos días. Muchas gracias por la presentación. Evidentemente hay una discusión abierta en relación con el uso del ultrasonido en este escenario. Pero me parece importante también destacar el hecho de, digamos, un punto que tú mencionabas, y era el asunto de la práctica clínica, el estándar usual, y finalmente pues contrastarlo con la evidencia que tenemos al día de hoy. Pues parte de la definición de parada cardíaca es la ausencia total de actividad cardíaca, y pues desde el punto de vista conceptual, pero desde el punto de vista operativo, pues digamos que hacemos uso de algunos elementos que pudieran reflejar los subrogados finalmente de esa actividad cardíaca. El hecho de que el paciente no respire, el hecho de que el paciente pues finalmente no tenga pulso. Entonces, digamos que esos son algunos elementos que utilizamos desde el punto de vista operativo para tratar de aproximarnos a ellos. Obviamente el ultrasonido en este escenario, como en otros escenarios, pues lo que intenta es facilitarnos la aproximación a ese fenómeno. O sea, el fenómeno muchas veces no lo conocemos de manera directa, sino de manera indirecta con algunos de sus atributos. Pues en este caso, pues estamos diciendo de que el pulso pues es uno de esos atributos de la actividad cardíaca. Cuando mencionaste específicamente el hallazgo del pulso, de la toma de pulso y de los tiempos a la llegada a la toma de pulso, mostraste que había unas diferencias, que se encontraron diferencias. Mi pregunta es, desde la perspectiva clínica, esas diferencias que encontraste, ¿qué impacto podrían tener al momento de decir si tiene o no tiene pulso? Y pues digamos que eso también hablaría un poco de esa significancia desde la perspectiva estadística, y también el efecto, y el efecto clínico del cual pues estamos hablando. Entonces quisiera que nos conversaras un poquito al respecto. Listo, profe. En uno de los estudios pues donde más se hizo como hincapié, porque era el desenlace principal en cuanto a al tiempo que se tomaba pues para esta medición, una cosa importante es que al menos en ese mismo, que fue el último estudio pues que les mencioné, que era el de Kang, que ese era el de Corea del Sur, ellos la diferencia que encontraron realmente no fue, digamos, como mucha desde el punto de vista absoluto. O sea, ellos vieron que incluso había un promedio de 1.6 segundos en eco versus 3.5, 3.5 pues de la toma de pulso manual, cosa que incluso queda pues como complicada de evaluar con respecto a los otros estudios, donde incluso pues muchas de esas mediciones fueron en torno a los 5 segundos para la ecografía e incluso un poco más pues para la toma de pulso por el método manual. ¿Cuál es una de las cosas pues como importantes de mirar con esto? Lo que venía hablando con el profe Robledo, que si bien pues estas no son unas intervenciones que nos vayan a mostrar un cambio en el desenlace del paciente, sirven como un apoyo para ayudar con otras intervenciones que también, que sí son pues bastante importantes en el contexto de reanimación. Digamos que está esa recomendación grande. Todo lo que usted vaya a hacer tiene que tratar de disminuir al máximo las pausas para hacer compresiones.
Y eso es una cosa que es clave y es una de las cosas en las que incluso ayuda mucho pues esto, y es una de las cosas por las cuales en esos estudios se mira esa variable tiempo. Si uno mira pues como lo que venía hablando de lo de Kang, pues todas se estaban haciendo casi que en menos de 5 segundos, lo cual cumpliría muy bien con la meta. Ahora, ¿cuál era una de las cosas que sí era muy importante destacar? Que en los estudios no se tardaron más de 10 segundos con el método ecográfico, versus que si habían pues unos cuantos casos donde en la toma de pulso manual sí podían tardar más de los 10 segundos, que eso se nos sale pues como de la recomendación, y que eso pues sumado en el tiempo deja mucho tiempo al paciente pues sin recibir esa intervención que es vital y que es la que tenemos pues como más familiarizada todos nosotros. Entonces grande así. Con el tiempo, pues sí le va mejor, pero en el estudio en el que le fue mejor, pues los tiempos eran bastante reducidos, pero si uno pues lo va mirando en constelación pues con los otros, ayuda mucho en esa parte de ese tiempo, y sobre todo para evitar tardarse más de esos 10 segundos pues como en la pausa que se está utilizando. Sí, no, pues es que uno lo que termina pues es preguntándose si pues, en realidad le va a ayudar a uno, finalmente pues digamos que va a entorpecer pues este proceso. Pero yo creo que esa discusión pues es importante en el sentido de conversar acerca del efecto clínico que puede tener. Pues en este caso pues volvemos al punto de que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Entonces, bueno, sigue estando abierto, pero muy buena la discusión, muchas gracias. Listo, muchas gracias, profe. Yo creo, Bueno. Carlos, y me disculpan un segundito, yo creo, Carlos, que una cosa que hay que tomar en cuenta es que posiblemente no es que una de estas medidas vaya a reemplazar a la otra. Yo creo que uno tiene que hacer la medida con la que se sienta más cómodo, y en este caso el hecho de demostrar que esta medida no retrasa más la reanimación que la toma de pulso manual, o por ejemplo si yo tengo en lugar de esto tengo la forma de medir la pulsatilidad de una línea arterial, yo puedo decidir cuál de esas estrategias puedo tomar para la toma de pulso y definir el retorno a la circulación espontánea. Entonces, creo que es como con lo que más cómodo se sienta uno de acuerdo a lo que conozco.